llegue hasta los rincones del mundo, que esto llegue a otros oídos. El enemigo no quiere eso, está enojado. Hasta hoy, hermanos, Cristo aún sigue siendo rechazado por mucha gente, ¿no? Incluso por los que fueron iluminados en un tiempo con el conocimiento de la verdad. Sigue siendo rechazado inclusive por su misma iglesia. Pero quizás usted se pregunte, ¿pero en qué forma, en qué sentido estoy rechazando a Jesús? Cuando se enseña una doctrina contraria, cuando se enseña un evangelio, hermanos, contrario a sus enseñanzas, a su palabra. Dice el evangelio de Juan, capítulo número 7, versículo 16 al verso 18. Juan 7, 16 al 18. Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesucristo, hermanos, está diciendo aquí: la doctrina que yo les enseño, la instrucción que yo les doy, no es mía. Yo no lo hablo de mí mismo, sino es del Padre que me envió. Entonces, hermanos, ¿de quién es la doctrina que hoy profesa la iglesia de Dios? ¿Es de nuestro hermano ministro? ¿Es de quien les predica? ¿Es de alguien en lo particular? No, es de Dios, hermanos. Pero ¿qué dice la verdad? Es que ustedes siguiendo a fulano de tal van, es que ustedes siguiendo hombres tal. No, hermanos, esto es lo que dice la palabra. El enemigo trata de distorsionar, porque es lo que quisiera mejor que este pueblo aquí en esta ciudad se acabe, y donde quiera que esté se extermine. Pero gracias le damos a Dios, hermanos, que hemos recibido una doctrina enviada del cielo, y esa doctrina es la que vamos a predicarla, pero también vamos a vivirla, porque como iglesia tenemos que vivir lo que predicamos y predicar lo que vivimos, porque si no nos vamos a engañar. Yo voy a decir: soy de la iglesia de Dios, pero me miran allá como que si yo no fuera de la iglesia de Dios. Ya no se conoce mi familia, mis hijos, mis hijas. Pero en la iglesia de Dios sabemos, hermanos, que aquí las mujeres no se pintan, las mujeres no usan aretes, las mujeres no usan pantalones, no usan shorts. Pero si mi familia, mis hijos, mis hijas lo ven así allá, ¿somos de la iglesia de Dios? No somos de la iglesia de Dios. Solo en palabra, pero no vivimos lo que predicamos y nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces vivamos en santidad, pero vivamos esta doctrina que no es de quien les habla en lo particular. Esta doctrina es de nuestro Dios. Esta doctrina es la que Cristo trajo. Y esta doctrina, mis hermanos, es la que hoy nosotros vamos a seguirlo dando a conocer, le guste a quien no le guste. El enemigo está enojado y no va a querer que esto se siga predicando, pero nosotros no tenemos por qué callar, porque Cristo en cierta ocasión dijo: si ustedes no lo hacen, esas piedras van a hablar por ustedes. Y nosotros tenemos el deber, hermano, de publicarla y de darla a conocer, para que la gente crea, y el que quiera alcanzar salvación entenderá la palabra de nuestro Dios, entenderá la verdad de nuestro Dios. Pero cuando atentamos contra los miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, entonces, hermanos, estamos profanando la verdad, estamos echando por tierra aquello que de Dios hemos recibido.
Así, mis estimados hermanos, se ve que por esta verdad, cuántos no fueron perseguidos, cuántos no fueron, hermanos, maltratados. No en este tiempo solamente. Dice la palabra de Dios que los que quieran vivir piamente padecerán persecución. Y miren, ¿qué sigue diciendo el testimonio escritural? Hechos capítulo 12, versículo número 1 al verso 4. En el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, púsolo en la cárcel, entregándole a cuaterniones de los soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Esto no han padecido nuestros hermanos del ayer, Pablo, el apóstol Pedro, algunos otros más de los discípulos de Jesús, solamente por predicar la verdad. Así que si en algún momento, hermanos, nosotros vayamos a llegar a parar hasta la cárcel, vayamos a parar, hermanos, ante las autoridades, pero que sea por defender la verdad, por predicar la verdad, hermanos. Y estamos dispuestos que esta es la iglesia que va a padecer persecución si estamos de acuerdo a las escrituras. Pero si estamos de acuerdo al hombre, si estamos de acuerdo a los hombres, déjenme decirle que no vamos a pasar por esto. Y si en momento pasásemos por esto, pero no va a tener ninguna recompensa, porque estamos inmiscuidos en cosas que Dios no nos ha enseñado. Entonces debemos de tener, hermanos, temor al que mata el alma y el espíritu. El que mata el cuerpo podrá matar este cuerpo, hermanos, pero el espíritu jamás va a poder destruir. Entonces debemos de retomar, hermanos, esta palabra de verdad y publicarla. Si mañana, hermanos, llegamos a las cárceles, a las prisiones, no será, hermanos, el momento de alarma, no será el momento de espanto, pues ya está escrito. Así pasó con nuestros hermanos del ayer. Y la palabra de Dios dice que también los consiervos habrán de ser muertos como los siervos. Estos son los siervos, nosotros somos los consiervos, que en su momento vamos a pasar por esto, pero que sea por predicar la verdad. No nos debe de intimidar, hermano, ni debemos de tener miedo. Gracias a Dios que la iglesia no depende de los hombres, la iglesia depende de Dios. Él es quien la cuida, Él es quien la sustenta de día y de noche, pues Cristo es la cabeza. Así que nosotros solo vamos a poner de nuestra parte, y así como Cristo pasó, también dice la Escritura que si morimos con Cristo, también reinaremos con Él. Y eso debe ser nuestra esperanza firme en nuestro corazón. Seguir hacia adelante predicando esta palabra. Aquí se ve cómo el enemigo persiguió a aquellos voceros que predicaban la verdad de nuestro Dios. Y esto va a ser, hermanos, pero no debemos de tener temor. En los días de Pablo, ¿qué pasó con la iglesia de Galacia? Miremos lo que dice la carta a los Gálatas. En el capítulo número 1, su versículo es el número 6 al 8. Dice aquí, hermanos, 1, 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Que Dios nos libre, hermanos, de predicar otro evangelio. Y no que haya otro evangelio, dice Pablo. En la iglesia de Galacia hubo una corrupción espiritual, una profanación de la verdad, porque
tan pronto has traspasado, dice Pablo, del evangelio, de la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay muchos se inquietan y han pervertido y están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Esto es equivalente, hermanos, a profanar la verdad. Ciertamente, hermanos, la iglesia ha tenido muchos enemigos, pero gracias a Dios, hermanos, ¿por qué entonces la iglesia de Dios no se ha terminado? Porque Cristo ya lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino, dijo Cristo. Entonces, que esa esperanza esté en nuestro corazón, hermanos, ardientemente, y que cuidemos de no traspasarnos del evangelio a otro evangelio. Que defendamos lo que dice la Escritura, hermanos, y que si en algún momento tal vez hemos, hermanos, errado de la verdad, Dios nos pide, hermanos, que volvamos al camino donde hemos conocido. Pues la palabra de Dios dice: si mi pueblo se humillare y me buscare, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado. El mensaje a la iglesia de la Odisea le dice: arrepiéntete de donde has caído y haz tus primeras obras. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros volvamos a ese primer amor, como le dijo a la iglesia de Éfeso. Que entendamos los propósitos de nuestro Dios, pero vivir deliberadamente en contra de nuestro Dios, ser enemigos de Dios, y eso a nosotros no nos conviene, porque ciertamente es un grave peligro. Pero, hermanos, ¿qué debemos hacer ante todo esto? Dice la palabra de Dios allá en Primera de Pedro, en su capítulo número 5, su versículo número 8, nos da un consejo el apóstol Pedro. Y dice así, 5:8 de la primera carta del apóstol Pedro: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Sed templados y velad. Esta es la clave, hermano. Ser templados y que velemos. Ciertamente es la recomendación preventiva que nos hace el apóstol Pablo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva, así sean confundidos vuestros sentidos de la simplicidad que es en Cristo, dice Pablo allá en 2 Corintios 11:3. Entonces Dios nos está previniendo ahora, dice: velen. Hay que velar, hay que cuidar este tesoro maravilloso que Dios nos ha regalado y nos ha depositado en nuestras manos. Y tenemos, hermanos, la responsabilidad de enseñar, de predicar conforme a la palabra de nuestro Dios. Es la recomendación que nos da el profeta Isaías. Nos enseña que tenemos que ver también que se nos predique como está escrito, conforme a la palabra de Dios. Y lo que vamos a predicar, lo vamos a predicar conforme a la palabra de Dios, para que estemos, hermanos, cerciorados de que así no caeremos jamás de la gracia de nuestro Dios. Dice Isaías capítulo número 8, su versículo 20, que es un texto bien conocido, pero dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si su predicador, si su pastor le está enseñando no conforme a la palabra de Dios, dice aquí, es porque no ha amanecido. Así que pregúntele, que le enseñe, pero bíblicamente, que le diga dónde dice la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios el que va a darnos convicción de fe, no por lo que se inventa, no por lo que se supone, porque la palabra de Dios no está basada en suposiciones, ni en superstición, ni en comentarios, ni en lógicas. Es ella la que se enseña por sí misma.
a la ley y al testimonio. Pero si no quieren conformarse esto, lo siento mucho. Podrá venir de México, podrá venir de Estados Unidos, podrá venir de Guatemala, podrá venir de saco, podrá venir de corbata, podrá dominar no sé cuántas lenguas, pero si no trae la doctrina de Cristo, la palabra de Dios dice, no le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque no está enseñando conforme a la palabra de Dios. Y ese es el cuidado que usted debe ver. Que le enseñen como dice la palabra de Dios y que enseñen conforme a la palabra de Dios. Pero si nos están enseñando una doctrina adulterada, tengamos mucho cuidado, porque estamos profanando la verdad de nuestro Dios. Entonces, nuestro perfil debe ser el testimonio de Cristo, la doctrina. Ese es el perfil de todos nosotros como iglesia. Y debemos saber dominar la doctrina que profesamos, porque si usted no sabe dominar la doctrina que profesa, simple y sencillamente no pertenece a esa doctrina o a esa iglesia. Eso es bien importante. La doctrina es lo que nos identificará ante toda la sociedad, ante todo el mundo entero. Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, su versículo es el número 12. Dice así, 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús es el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es la enseñanza, es la doctrina. Pues eso es lo que él dijo en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas, ¿quiénes ellas? Las escrituras son las que dan mi testimonio, mi enseñanza. Y ya vimos, hermanos, que la doctrina, la enseñanza, todo lo que Jesús predicó, no fue ni de él mismo. No fue de Moisés, no fue de Isaías, no. Fue de lo que el Padre lo envió. Y lo que los apóstoles predicaron no fue de ellos. Lo que Pablo predicó no fue de él, sino lo recibió de Jesús. Él dijo, porque yo os he enseñado lo que asimismo recibí. Y la iglesia de Dios ha recibido estas doctrinas, estas enseñanzas enviadas del cielo. No es palabra de los hombres. Entonces, hermanos, aquí dice la Escritura, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son estos santos del Altísimo? Si usted lee 1 Corintios 1, 1 y 2, ahí encontrará que se está haciendo referencia a la iglesia de Dios, no a otro grupo. Ahí lo dice la Escritura, a la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados santos, a ellos. Y eso es lo que ahora dice, aquí están los que tienen el testimonio de Jesús, la doctrina de Cristo. No es otra iglesia, pero se llama iglesia de Dios. No se vaya a equivocar. Eso es lo que ahí encontramos en las huellas y las marcas de la iglesia de Dios. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, mis estimados hermanos, de hablar la verdad. Tenemos una gran responsabilidad de tener obediencia y sumisión a la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos esa obligación y responsabilidad, hermanos? Para que todos, hermanos, alcancemos la promesa de la salvación. Porque si no, hermanos, no lo va a alcanzar ni el que predica, ni los que lo oyen. Por ello la palabra de Dios dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás tú y se salvarán los que te oyen. Y esa es nuestra responsabilidad que tenemos. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La iglesia de Dios tiene su doctrina, hermano. Pero aquel que esté celebrando su cumpleaños, aquel que esté celebrando su aniversario de su grupo musical, su aniversario de su iglesia, que esté celebrando, no le llaman cumpleaños, ¿cómo le llaman? Acción de gracia. Mira, hasta eso el enemigo lo ha disfrazado, para que no sepan que es cumpleaños, le vamos a llamar acción de gracia. Pero está con su pastelón,
Ahí está con sus adornos, con su comida, con su intercambio de regalos. Esa no es la iglesia de Dios, hermanos. Esa no es la doctrina de la iglesia. Y no es por criticar, no es, hermanos, por otra cosa. Pero que usted, el pastor, lo mire usted, hermano, con sus cadenas, con sus anillos, con sus aretes, las mujeres, con sus pinturas. Esa no es la iglesia de Dios. Que los ministros ya no se vean, hermanos, por tantas flores y tantas rosas que hay en el púlpito. Esa no es la iglesia de Dios, hermanos. Están ostentando ser la iglesia de Dios, pero no lo son. Que retiros espirituales, que campamentos juveniles. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que lo practicó Jesús, que lo practicó los apóstoles? ¿Dónde dice eso, hermanos, que se va a hacer congreso de alabanzas, rivalizando el uno con el otro? ¿Dónde dice eso la Biblia? La iglesia de Dios no ha creído jamás en esas enseñanzas, hermanos. La iglesia de Dios tiene una doctrina muy diferente, una doctrina especial enviada del cielo. Y leamos qué es lo que dijo Jesús hablando de la iglesia que Él fundó. El Evangelio de Juan, su capítulo número 17, versículo número 11 al verso 17. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la oración que Cristo hizo, hermanos, en favor de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios y la verdad que predica la iglesia de Dios ha sido santificada por Dios, para notificarla siempre, hermanos, a todo el mundo. Pero también ha sido santificada para que evitemos, hermanos, siempre de caer en la profanación de la verdad. Para eso Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en esta verdad es donde estamos, hermanos, inmersos como iglesia, y de aquí no podemos salirnos. Dios nos ha dado leyes, estatutos, mandamientos y leyes. Entonces, todo aquel que cae en una profanación no quedará sin castigo. Todo aquel que obre lo malo ante los ojos de nuestro gran Dios Todopoderoso. Por eso tengamos bien en cuenta que de cada acto, de cada cosa y decisión que hagamos y tomemos, tendrán consecuencias. A grosso modo, el apóstol Pablo, ya para terminar, en 2 de Corintios 13:8, dijo: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos contra la verdad. No podemos luchar contra la verdad, hermanos, aunque yo quisiera. No voy a poder agarrar esa verdad a mi manera. Si considero que estoy luchando contra la verdad y no puedo, lo mejor, hermanos, es rendirnos ante los pies de Dios, aceptar esa verdad y que seamos santificados, hermanos, en esa verdad innegable, para que así, cuando Jesucristo venga, podamos, hermanos, estar con Él en ese glorioso reino. Que seamos parte de esa iglesia
santificada que habla Efesios 5:27, para presentársela para sí una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa. Esa, hermanos, es la iglesia de Dios. Por lo tanto, la invitación es esto, hermanos, a que reflexionemos, a que meditemos y que cada día nos esforcemos para poder, hermanos, evitar la profanación de la verdad y estar en esa verdad, porque eso es lo que nos llevará a tener la vida eterna en nuestro Dios. Invitados estamos todos, hermanos, a seguir las enseñanzas del Divino Maestro, para que no erremos, para que no nos desviemos y que nuestro cometido, que deseamos, hermanos, nuestro objetivo un día se haga una realidad, ser victoriosos, ser aquella iglesia, hermanos, que Juan contempló pararse sobre el mar de vidrio, que vencieron sobre la bestia, sobre su imagen, que no recibieron la marca ni la señal, porque fue una iglesia victoriosa, y Juan nos ve estar parado sobre el mar de vidrio, símbolo de la victoria. Por lo tanto, nos esforcemos, hermanos, para que así cuando Cristo venga, nos encuentre listo y preparado y podamos estar en aquella hermosa boda que pronto está para efectuarse sobre esta tierra. Por hoy, hermanos, dejamos hasta aquí la meditación de la palabra de nuestro Dios, esperando pues que este mensaje sea de grande bendición para nuestra vida y para el provecho de nuestro crecimiento espiritual. Paz a vosotros.